Dios es fiel. Amén. Fiel. Esta palabra fiel viene del latín fidelis. Y he encontrado algunas acepciones de esta palabra o significados. Y dice que guarda fe. O sea, fe viene también de la palabra fiel. Que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Si nosotros lo trasladamos a Dios, vemos que Dios es esto, aquel en quien podemos confiar. Otra decía, fiel es exacto, conforme a la verdad. Por ejemplo, ¿sabes qué es exacto? ¿Vieron la agujita que tienen las balanzas, que son de 2 platos? Esa agujita que tiene en el medio, que cuando ponemos 1 kilo de pesa y pesamos algo de 1 kilo, y esa agujita o menos o más de 1 kilo se mueve, esa agujita se llama fiel. Es exacto cuando está igualado. Fiel. Que tiene en sí condiciones y circunstancias, que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide el uso para el cual se destina. Esto es ser fiel. ¿Sabes? Como el reloj. El reloj es fiel. Aunque esté lloviendo, aunque haga calor, aunque llueva, aunque cambien las estaciones, aunque yo crea o no crea, la hora siempre va a ser la misma. 60 segundos no cambian de ser 1 minuto. No por lo que nosotros pensemos. Dios es así. No por lo que nosotros pensemos o lo que nosotros hagamos o lo que nosotros digamos o lo que en el mundo suceda. Dios sigue siendo exacto. Dios sigue siendo el mismo. Así es la fidelidad de Dios para el hombre. Dios es fiel. También dice que es fiel, es un cristiano que acata las normas de una iglesia o es un creyente a una religión. Ahora, yendo en la Biblia, fiel en el griego, o sea en el Nuevo Testamento, viene del griego pistos, que significa digno de confianza, confiable, fidedigno. Vemos que esta palabra fiel encierra una exactitud, fidelidad, confianza, alguien en quien podemos aún descansar, porque sabemos que la naturaleza de Dios es ser fiel. Él no va a cambiar. Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice: mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acá está llamando a que nosotros seamos fieles, porque aquel que prometió que todas las cosas iban a suceder, Él no cambia y van a suceder. Entonces seamos fieles nosotros también. Lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Dice en la traducción lenguaje actual: no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. ¿Y sabes cómo tú sabes qué es lo que Dios va a cumplir en tu vida? Es lo que está escrito en su palabra. Todo lo que tú leas y de pronto dices: a ver, leo la Biblia, no, esto es para aquel, no, esto es para aquel. No, toda la Biblia es para usted. Y Él lo va a cumplir. Mateo 5, 18, leo en traducción lenguaje actual: yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni un punto ni una coma se quitará a la ley hasta que todo se cumpla. Usted no espere que lo que yo digo se cumpla. ¿Sabe lo que sí se va a cumplir? Es lo que la Biblia dice. Quizás podemos desconfiar de lo que dicen y ya lo vemos, que no debemos creer ni una jota
de los políticos o de cualquier hombre, porque mienten. Pero Dios no miente, Dios es fiel, Dios no cambia y todo lo va a cumplir. Cuando estudiamos las profecías, muchas de las profecías se han cumplido a través de Jesucristo. Y saben, la exactitud que hay entre la profecía y el cumplimiento es sorprendente. Y profecías dadas 700, 600 años, 1500 años atrás, y de pronto un día se cumplió exactamente como Dios lo había dicho. Él es fiel y todo se va a cumplir. Vayamos al libro de Lamentaciones. Allí vamos a entender un poquito algo de lo que le estaba pasando a Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 26 voy a leer. Decía acá el profeta Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios permanecía allí. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Misericordia es algo que ni siquiera lo merecemos, pero es allí Dios cumpliendo su palabra. 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Acá el profeta Jeremías se encontraba en un momento sombrío de su vida, pero su esperanza, la esperanza en Dios se fortalecía. ¿En qué seguridad? En que Dios es fiel y seguirá siéndolo fiel. No por lo que nosotros nos pase, no por lo que nosotros hagamos, y muchas veces por lo que digamos, no cambia la fidelidad de Dios. Jeremías vio el juicio de Dios, así como también vio el amor de Dios a través de su misericordia. Dios dijo que si tal cosa hicieres, tal cosa te va a pasar, y así es. No es que porque de pronto nosotros hacemos tal cosa y rápidamente nos cruzamos en el camino y pedimos que nos perdone. Sí nos perdona, pero la cosa no sucede. El juicio cae. En el tiempo del juicio, la misericordia de Dios siguió sosteniéndolo. Jeremías vio una luz de esperanza a este pecado y a la tristeza que lo rodeaba. Decía: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Merecían ser consumidos, pero la misericordia de Dios no lo había permitido, porque nunca decayeron sus misericordias. Siempre escuchamos voces que nos dicen: no, ya está, Dios te ha dejado, Dios no te escucha, Dios no te quiere, Dios esto, Dios lo otro. ¿Sabes? Son voces solamente. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, a creer en su fidelidad y rogar porque Él tenga misericordia de nosotros, es allí cuando nos podemos mantener firmes en medio de la lucha, aún en medio del pecado o por momentos difíciles que pasamos. Ese amor inquebrantable de Dios, su misericordia y su fidelidad aún son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros nos imaginamos a alguien fiel. ¿Y qué pensamos? Muchas veces pensamos en nuestro cónyuge y decimos: sí, me ha fallado, porque es hombre. Pero Dios nunca falla. Él escucha nuestras oraciones cuando buscamos en su ayuda. Él escucha
O nosotros escuchamos esas voces que dicen, Dios no te perdonará. Ese pecado es imperdonable. ¿Sabes? No hay pecado que Dios no pueda perdonar a aquel que viene a Él arrepentido. Es necesario pedirle a Él, es necesario acercarse a Él, es necesario buscarle. Y ahí es donde su misericordia se activa, digamos. Y su fidelidad a su palabra, que no hay nada que Él no pueda perdonar. Jeremías había experimentado la fidelidad de Dios. Dios prometió un castigo, que este castigo seguiría a la desobediencia. ¿Y sabes qué pasó? Así sucedió. Con Dios no se puede jugar. Todo pecado tiene su consecuencia. Y la consecuencia del pecado es inevitable. Pero que Dios lo pueda perdonar, sí puede perdonarlo. Por ejemplo, te haces una herida. Esa herida, Dios te promete que sanará. Sanará. Quizás no lo vas a sentir, pero toda la vida, donde fue esa herida, va a haber una cicatriz. Y esa va a ser la consecuencia de esa herida. Sin embargo, también prometió restauración y bendiciones futuras. Dios lo puede hacer porque su palabra es así. Creer en la fidelidad día tras día nos hace confiar en las promesas de Dios para el futuro. Pero debemos permanecer allí creyendo que aunque nosotros no veamos nada, Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Porque es allí cuando estamos ciegos, muchas veces pasando por pruebas que son las que Dios nos lleva para que crezcamos. Ahora, no es lo mismo la prueba que el pecado. El pecado es algo que nosotros nos metemos y la consecuencia del pecado son según cada cosa que hacemos. Ahora, la prueba es para probarnos y es para que podamos seguir creciendo en Él. Amén. Dios es y siempre será autosuficiente. Todo el pueblo y todo aquel que depende de Él entenderá que puede confiar en Él. Y como decía Jeremías, mi porción es Jehová, dice mi alma. Yo no sé por lo que pase, no sé por lo que voy a hacer, pero siempre mi parte, siempre mi lugar va a ser en Dios. Dios va a ser mi refugio, a pesar de lo que pueda estar pasando. ¿Qué significa esto? Aun cuando lo he perdido todo, que tenía quizás en este mundo, puede ser libertad, puede ser sustento y casi hasta mi propia vida, pero aún así, estando en esa situación, no voy a perder mi interés por Dios. Esta era la seguridad que tenía Jeremías. Esta es la manera que nosotros tenemos que confiar. Esto es lo que le sucedió a Job. Job estaba allí en medio de toda esa desgracia. Había perdido sus ganados, sus riquezas, sus hijos. Y decía, aunque Él me matare, en Él confiaré. Su confianza estaba puesta totalmente en Dios. Aún su mujer le había dicho, maldice a Dios y muérete. No voy a hacer eso con Dios. Él va a ser mi confianza. Mientras tenga interés en Dios, con eso me basta. Con que yo sepa que yo puedo acudir a Dios y que lo único que me queda en la vida es Dios, eso es suficiente. Con eso puedo contrarrestar todas mis aflicciones y aún dar por ganancia todo lo que he perdido. Así como lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía,
cuántas cosas eran para mí ganancia y la he estimado como pérdida por amor de Dios. Tantas cosas que nosotros son superfluas o que son innecesarias. Podemos dejarla, podemos apartarnos de todas las cosas, podemos quedar solo en el desierto. O quizás, así como decía el hermano, hasta solo en una camilla y como Dios te ha traído al mundo. Solo, nada no hay alrededor tuyo, te queda solamente mi confianza en Dios. Y esta confianza es lo que nos sirve de esperanza. Y Jeremías lo sabía, dice, por eso espero en Él. Porque él sabía que Dios es fiel. En Él me apoyaré aunque otros, en lo que yo pueda apoyarme, me fallen. Yo voy a esperar en Dios. Como decía Jacob, aunque Él me matare, en Él confiaré. Mientras esperamos, ¿qué hacemos? Mientras estamos en ese momento tan duro, ¿qué hacemos? Es allí donde debemos buscarle en oración. Es allí donde debemos elevar plegarias, oraciones, ruegos, sabiendo que Él nos escuchará, sabiendo que Él dice, pedid y se os dará. Pedid, sea tu boca abierta. Levanta tus manos, humíllate delante de Él, ruégale, háblale a Él. En esa búsqueda hacia Él, ¿sabe? Y en esa espera paciente, es allí donde Dios también va obrando. Decía el salmista, a causa de esta falta de oración, mientras callé se envejecieron mis huesos. Porque cuando tú dejas de hablar con alguien es porque ya no confías. Cuando dejas de orar a Dios es porque ya no confías en Él. O cuando dejas de orar a Dios es muchas veces porque crees que Él es el niñito de los mandados. Dice, no, si Dios lo va a hacer, ¿sabes? ¿A dónde lo pones a Dios cuando dejas de orar? ¿Lo pones al lado de pedido ya o lo cargas en la motito de eso? Señor, ahora estoy necesitando que tú me sanes de tal cosa. ¿Pero dónde estabas antes? ¿Sabes? Dios en su misericordia sí te puede escuchar. Pero por cualquier momento, por cualquier cosa que pases en la vida, tú tienes que permanecer al lado de Él. Bueno es, decía el versículo 26, bueno es a los que en Él esperan. Hay una misericordia especial hacia aquellos que esperan en Él. Esperar que va a venir. Tener esa fe, esperar hasta que venga. Y mientras que espera, guarda calma, orando, esperanza. ¿Por qué sabes que Dios va a responder? Porque Dios lo dijo, Dios lo hará, porque en Él confío. ¿Y por qué estás contento aún en medio de la tribulación? Porque Dios me va a ayudar y Dios sabe cuándo voy a salir de esta. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No porque tú seas infiel, ya Él también fue infiel. No, Él permanece fiel. Él permanece fiel a su palabra. Su palabra dice que si fallamos, si pecamos, ese pecado trae consecuencia. Pero detrás de toda esa, aún con la consecuencia ya ahí, Él los perdona. Él no puede negarse a sí mismo. Debemos recordar que Él es fiel a su palabra. Él no es fiel a nuestros antojos, a nuestras ocurrencias, a nuestros orgullos, a nuestras vanidades. Él es fiel a su palabra. Lo que Él dijo, Él lo hará. Lo que Él prometió, Él lo cumplirá.
Pero ahora yo, ¿cómo sé que Él dijo que es lo que Él va a cumplir? Para eso nos dejó su palabra. Él es fiel a su voluntad. Él es fiel a sus mandamientos. Por eso es que dejó el Espíritu Santo para que nos ayude a orar. Para que nosotros podamos saber cuál es la voluntad de Dios. Santo Espíritu, ¿qué hay en el corazón de Dios para mí? Y allí el Santo Espíritu te dice, Él dice que te ama. Él dice que quiere que le obedezcas. Y así oramos nosotros. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a amarte cada día más. Perdóname. Límpiame. Y gracias por todo lo que tú vas a hacer, por lo que haces en mi vida. Gracias porque me tienes de tu mano. Amén. Debemos orar según su voluntad, según sus mandamientos. Ahora, estamos hablando de nosotros, los que nos acercamos a Dios, su misericordia nos atrae. Y cada día tratamos de buscarle, ¿verdad? Pero ahora el mundo, ¿cómo hace para conocer la fidelidad de Dios? Para eso Dios puso a su iglesia. A su iglesia que está formada a imagen de Cristo. Esa iglesia que cada uno de nosotros nos llamamos cristianos, porque nuestra imagen debe parecerse más cada día a Cristo, y no a ese viejo hombre que Él ha venido a sacar, sino parecernos a Él. Y el mundo muchas veces no cree en Dios porque hay una iglesia que falla. Fallamos delante de Dios. Y no cree que Dios lo hará porque no ve que en nosotros suceda algo. Por eso la necesidad de nosotros serle fiel a Él. Cuando nosotros somos fiel a Él es cuando allí podemos ser ese ejemplo en el mundo. Y Dios dice, pero si este que era un atorrante ahora es fiel en su trabajo, es fiel en sus finanzas, en sus impuestos, es fiel con su mujer, es fiel con sus hijos, dice una hora y la cumple, hace un pacto y lo cumple. Claro, si es Dios que vive dentro de él. Ah, mira cómo es Dios. ¿Vieron cómo es la cosa? ¿Por qué nosotros debemos ser verdaderos cristianos? El mundo nos ve a nosotros. El mundo no ve a Dios. El mundo nos ve a nosotros. Debemos ser verdaderos testigos fieles en todas nuestras cosas. Tenga usted por seguro que aunque el mundo cambie, que aunque los tiempos cambien, que aunque los gobiernos cambien, que aunque los hombres cambien, las culturas cambien, la moda cambie, Dios nunca cambia. Dios nunca cambia y no va a cambiar. Cambie usted lo que quiera. Nosotros mismos nos cambiamos de peinado. Es más, nosotros mismos, nuestro pelo un día está de un color y al otro día ya está blanco. Cambiamos. Un día tenemos la piel así como bebé y ya pronto arrugada. Un día somos niñitos, al otro día grande y desaparecemos. Así es, Dios nunca cambia, nosotros sí somos temporales y vivamos según los mandamientos y la voluntad de Dios este corto tiempo que Dios nos ha dado. Dios seguirá siendo amor, Dios seguirá siendo justicia, Dios seguirá siendo misericordioso, Dios seguirá siendo fiel. ¿Sabes? En un momento estaba el apóstol Pablo allí con los hermanos de Tesalónica y él le pedía que si podían orar por él, por ellos. Lo leo en la traducción en lenguaje actual, 2 de Tesalonicenses 3:1 dice: por último, hermanos, les pedimos que oren por nosotros para que hagamos llegar a todas partes el evangelio del Señor Jesús y para que la gente lo reciba con aprecio, así como lo hicieron ustedes. Pídale a Dios que nos proteja de la gente malvada
porque no todos quieren confiar en Dios. Porque el Señor les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Y la Reina Valera dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Quién será tu firmeza? ¿Quién será tu fortaleza? Es Dios. Es Dios. Ni siquiera a veces el hermano que tenemos en la iglesia. Es Dios. Sí, cada uno de nosotros estamos para trabajar, para ayudarnos, para orar, para caminar juntos. Pero es Dios el que te guardará. Pero fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. En un momento estaba Josué. Allí estaba en su liderazgo y delante del pueblo. Pero llegó un momento de decisión. Así como tenemos nosotros, yo les podría decir todos los días de nuestra vida, momentos de decisión. Momentos que son decisiones instantáneas y que pueden ayudarnos aún a seguir viviendo ese día. Y decisiones que no son tan importantes a veces. Pero esta decisión que Josué llevaba delante del pueblo era muy importante para su vida espiritual, era muy importante para el futuro de esta nación. Y allí Josué, el capítulo 24, versículo 14 y 15. Él tuvo que declarar a quién iba a seguir. Él tuvo que invitar a ese pueblo a que se una en esa búsqueda. Y dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Eso es algo que lo tiene que hacer Dios o es algo que nosotros tenemos que hacer? Dice: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién vas a servir. Pero no puedes estar en dos caminos, no puedes ser un tibio, no puedes ser un cojo que camina en una vereda y en otra vereda. Escogeos hoy a Dios, hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, eso es una decisión que debemos tomar. Y en la reunión de hombres hemos podido entender esa responsabilidad de lo que significa yo y mi casa. No es que se levanta un hijo de nosotros y dice yo y mis padres. No, dice yo y mi casa, yo el papá, yo el hombre, yo el sacerdote, yo el principal de mi familia y mi casa serviremos a Jehová. Y dice en otra versión: respeten a Dios, obedézcanlo, sean fieles y sinceros con Él. Ahora, hemos visto que Dios es fiel, pero cuando realmente comienza a funcionar perfectamente ese engranaje de lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuando realmente ese propósito de Dios va cumpliéndose en nuestras vidas, es cuando nosotros nos metemos en ese engranaje y comenzamos a ser fieles a Dios. Antes no podemos. Es como que algo no encaja, algo no va. Dios es fiel, pero de allí a esa fidelidad debemos meternos nosotros y comenzar a ser fiel. Y allí es cuando comienza a funcionar. Antes no va a funcionar. Si nosotros no somos fieles, no funciona. Dice: desháganse de los dioses de sus antepasados
que adoraron en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Que tengan un solo Dios y obedezcan solo a Él, sean fieles a Él. Y si no quieren serle obedientes, porque también está la posibilidad. No es obligación servir a Dios. Tú no quieres servir a Dios, no lo hagas, tampoco le pidas. No es tu Dios. Si tú no quieres seguirle, Él no es tu Dios. Tú pusiste a otros dioses delante tuyo. De pronto vemos al mundo que anda como quiere, y a veces algunos cristianos que viven como quiere, y de pronto dice: ¡ay, Dios! ¡Ay, mi Dios! Y Dios lo mira así: ¿desde cuándo? Toda la vida me negaste, no me quisiste, ni siquiera me aceptaste como tu Dios. Y si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar sus vidas. Tendrán que elegir entre los dioses que antes sabían adorar en Mesopotamia, o los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Y ahí nuevamente, bueno, lo dice: pero yo y mi casa hemos decidido dedicar nuestra vida a Dios. En un momento había pensado yo, íbamos a los campamentos y de pronto, ¿cuántas veces entregué mi vida a Cristo? Yo no me acuerdo. Pero cada vez que tenía la oportunidad se la entregaba de vuelta por las dudas. Había quedado parte en entregar, que seguro hay partes que quiero manejarla yo todavía. Y Él va trabajando. Pero es una decisión de cada día. Hoy decido nuevamente rendirme a ti, seguirte a ti, servirte a ti, no importa lo que cueste, porque yo sé que tú eres un Dios fiel. Estaba mirando una película, una serie era, y dice, se habían mudado de casa y en esa mudanza de la casa habían llevado una virgencita. La cuestión que en ese traslado se le rompió el cuello de la virgencita. Y decía el otro: mira, ahí está la virgencita y ahora hasta te la arreglé, dice. ¿Qué clase de Dios es que tú tengas que andar arreglándolo? Fidelidad se relaciona con fe. No podemos serle fiel a alguien que no conocemos. Si tú no conoces a Dios, no puedes serle fiel. Por eso la necesidad de conocer cada día más, de querer cada día más de Él. Serle fiel es creer. Serle fiel es confiar. Serle fiel es esperar en Él. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová es tu Dios. Que Jehová es tu Dios, es Dios, Dios fiel. Conoce. Debes conocerlo. ¿Y sabes cómo conoces? Cuando tú permaneces al lado. ¿Cómo has conocido a tu marido, a tu mujer, a tus hijos? Por estar al lado. Ahí has conocido los detalles que no has conocido en el primer café, en la primera vez que se vieron, en la primera salida, en la segunda. Ahí vas conociendo muchos otros detalles y puedes llegar a confiar mucho más. Dice: conoce, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. En algo se equivoca aquí la Biblia, me parece. Porque nosotros pretendemos que Dios guarde su misericordia, su fidelidad, que cumpla todos sus propósitos y mandamientos en nuestras vidas, todo lo que Él tiene para nosotros. Pero Dios, a mí me cuesta tanto amarte. Yo la verdad, mira, tengo solamente para vos 2 horas, fíjate si con eso me alcanza para la vida, para la semana. Y no tengo más tiempo para vos, por favor, no me pidas más. Bueno, yo te quiero amar en esas 2 horas solamente. No, conocer a Dios es de siempre, de todos los días. Dice: y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
hasta 1000 generaciones. Si tú le amas, ten por seguro que Dios va a ser fiel contigo. Ten por seguro que tú puedes pedirle y Él te dará. Ten por seguro que lo que dice la Biblia se cumplirá. Pero si tú no le amas, también hay un juicio que se va a cumplir sobre tu vida. También se cumplirá, porque Él es fiel a su palabra. Amén. Dice, y da el pago en persona a los que le aborrecen. Yo no te quiero, Señor. No te quiero en mi vida, no te quiero en mis cosas, no te metas en mi vida. Estaba en el trabajo y casualidad hay canciones que no son cristianas, pero dicen palabras de Jesús, de Jesucristo, de aleluya, etcétera, etcétera. Y en eso que estaba era un bar, estaban los empleados allí del bar. Yo estaba esperando que me paguen, creo. Y uno de los muchachos que iba y venía, saquen eso, saquen esa música, ¿qué está escuchando? Me causaba, digo yo, tanto repudio hacia simplemente una canción, porque después pusieron otra que era un desastre, ni se entiende lo que dice. Eso ya sí le gustaba. Entonces, vemos cómo aborrecen a Dios. No me hables de Dios, no me interesa tu Dios, no quiero saber nada. Y ahí dice, y da el pago en persona a los que le aborrecen. Dios es justo, también es misericordioso, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Dios es justo. Dice en Lucas capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Y qué significa esto? Cuando nosotros esperamos serle fiel a Dios en algo grande, no. A Dios hay que serle fiel en lo poco. Quizás empezando con el tiempo que nosotros le damos, la oración, la alabanza, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestro servicio a Dios, nuestra responsabilidad, nuestra puntualidad y pequeñas cosas que nosotros podemos decir, a Dios no lo ve. Un ejemplo, ayer venía entrando y cuando venía entrando vi unos papelitos tirados allá. Agarré y lo levanté, sentí que algo me decía levantarlo. No dije, no, yo soy el pastor, no, que venga a levantar el que realmente lo tiró. No. Lo levanté, fui y lo tiré en la basura. Fiel en lo poco. Y Dios que haga lo que quiera. Pero yo obedecía lo que Dios me mandaba ahí. Fiel en lo poco, no esperes que Dios te ponga en mucho si no puedes ser fiel en lo poco. Ahora cuando tú eres fiel en lo poco, Dios sabrá qué hacer contigo. Amén. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si no puedes ser fiel en lo poco, no vas a ser fiel en algo más grande. Amén. Un ejemplo de fidelidad. En una ocasión se encontraba un empresario, patrón, que trabajaba en el puerto y allí trabajaban hasta el día sábado, pero llegaba un buque el día domingo y necesitaba ser descargado. Entonces agarró y dijo a sus empleados que vengan a trabajar el día domingo. A lo cual uno de estos muchachos le dijo, patrón, yo el domingo no trabajo. El patrón se enojó y le dijo, pero ¿conocés las ordenanzas y las obligaciones? Sí las conozco, le dijo el muchacho. Entonces el patrón enojado le dijo, pasa por tesorería, vas a cobrar tu sueldo, estás despedido. Entonces este muchacho, aún diciéndole a él, yo no puedo, sé que me cuesta, sé que el trabajo lo necesito, pero yo no voy a fallar a mis principios y aún gracias a mi trabajo yo estoy al cuidado de mi mamá.
pero está bien, yo no voy a trabajar el día domingo. Entonces quedó despedido. Durante aproximadamente 3 semanas anduvo buscando trabajo y un día viene el dueño de un banco y va a hablar con este patrón y a preguntarle si conocía a alguien que podía ser fiel para ponerlo de cajero en el banco. Fiel, confiable. Y este patrón le recomendó este muchacho. Y le dijo el banquero: ¿y por qué usted me recomienda a este muchacho si de pronto es el que usted despidió? Y el patrón le dijo: si puede ser fiel a sus principios, no violentando su conciencia y su creencia, va a ser fiel en el lugar donde usted lo ponga. Amén. Cuando nosotros somos fieles a Dios, es Dios quien se ocupa de ser fiel con nosotros. Mira a este muchacho de pronto de estar trabajando en el puerto, con todos los olores y el trabajo que eso representa, diciéndole: yo no le voy a fallar a Dios, porque yo tengo una responsabilidad con Dios. Y fue allí donde Dios lo movió a un lugar donde ya iba a trabajar de lunes a viernes. Iba a ser un lugar más cómodo. Fidelidad a Dios. Como mira lo que decía: si él puede ser fiel a sus principios, aun que le cueste el trabajo, va a ser fiel en el lugar donde lo ponga. Fiel, fiel a Dios, y Dios te recompensará. El último versículo que leo se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Dice, hablando Dios: no temas en nada de lo que vas a padecer. Un mensaje hacia sus discípulos, hacia aquellos que le siguen. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Sabemos y tenemos la seguridad que Dios es fiel. Pero es allí donde nosotros debemos encajar en ese plan de Dios, dentro de esa fidelidad, y serle fiel, y todos sus propósitos se cumplirán en tu vida. Amén. Señor Jesús, gracias te damos por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a hacerte fiel. Ayúdanos a hacerte fiel en las pequeñas cosas, aún en esas cosas que no se ven, en esas cosas que el hombre no ve, en esas cosas que el hombre no las recompensa, pero tus ojos están puestas sobre esas pequeñas cosas en las cuales somos fieles. Señor Jesús, perdónanos y ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a no renegar, ayúdanos a levantarnos cada día, buscarte, pase lo que pase, sabiendo que tú cumplirás con todo lo que has dicho. Señor, te damos gracias porque nos has llamado a ti. Gracias porque nos has acercado a ti. Gracias porque tu amor nos ha abrazado. Y ayúdanos a abrazarte así como tú lo haces. Señor Jesús, enséñanos a amarte. Y gracias te damos por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.